Hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa hora. Un privilegio estar nuevamente reunidos para adorar, para exaltar a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este tiempo que vamos a estar compartiendo su palabra. Voy a pedir que incline su rostro y le pidamos a Dios que nos bendiga a través de su palabra, que nos ayude. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar nuevamente, Señor amado, compartiendo tu palabra. Señor, te pido en esta hora que bendigas a nuestros hermanos y nuestros amigos que van a ver esta predicación, van a poder estar escuchando tu palabra. Bendícele a cada uno de ellos, Dios, guárdales y ábrenos, Señor, a cada uno el entendimiento, Señor amado, para que podamos entender más tu palabra. Bendice, Dios amado, este tiempo. Necesitamos tu respaldo, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Se tiene su Biblia ahí. Habla en el libro de Josué, en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 10 versículos para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Libro de Josué, capítulo 1. Leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo, Josué mandó a los oficiales, mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a predicar, hermanos, bajo el tema: un llamado acompañado de promesas. Gloria sea al Señor. Un llamado acompañado de promesas. Y es que a Josué, hermano, se le hace este llamado, pero Dios le promete que él iba a estar con él en todo lo que hiciera, ¿verdad? Y son líderes como Josué, hermanos, que podemos ver, líderes que sirvieron a Dios con toda su casa, con todo
sus hijos, con todo lo que ellos tenían, le sirvieron al Señor. Por eso, cuando yo estudiaba este capítulo de Josué, me ponía a pensar en lo que nosotros los padres de familia hacemos. Muchas veces, pues, podríamos decir, es una predicación para líderes, pero es una predicación para toda la iglesia, hermanos, y especialmente si lo podemos tomar, pues, los padres de familia, ¿verdad? Es muy importante entender lo que Josué hizo en su trabajo, no solo al frente del pueblo de Israel, pero también guiando a su casa. De último, el capítulo 24, él lo dice, lo vamos a leer de último, pero Josué, hermano, aquí el Señor le habla a Josué que ya Moisés pues ya había muerto, ya había pasado pues el tiempo de Moisés muere, y tenía que haber un líder para aquel pueblo. Y el Señor le dice a Josué: levántate, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú te tienes que levantar e ir al frente de este pueblo. Pero al ver esto, hermano, podríamos decir a nosotros cómo el Señor de repente le plació pues escoger a Josué. No era que fue algo tan sencillo, así que de repente el Señor vio a Josué y dice: me va a servir. Josué, hermano, había servido de su niñez a Moisés. Por eso aquí dice que el Señor en el versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. O sea, él dicen los estudiosos que Josué, donde andaba Moisés, ahí andaba él. Es más, dicen que dormía fuera de la tienda de Moisés, donde Moisés iba, ahí iba con él no se apartaba, siempre escuchaba todo lo que Moisés hacía, todo lo que iba a hacer, Moisés lo sabía, Josué lo sabía, todas las cosas, y nunca se le apartó, nunca se le quitó. Por eso él aprendió, hermano, de Moisés. Él sabía lo que Moisés hacía para guiar a aquel pueblo. Él sabía lo que Dios le decía a Moisés. Todo él lo sabía. Sabía cómo Dios quería que aquel pueblo caminara. Él sabía cómo Dios quería que aquel pueblo se comportara. Entonces Josué sabía todo, había crecido, hermano, había sido enseñado, no solamente lo habían tomado para que aprendiera, sino que él había querido aprender. Pero tenía un mentor, hermano, Moisés, que también era un hombre de Dios, que se preocupó por agradar a Dios, se preocupó por servirle a Dios con integridad. Entonces él aprendió de una buena manera y también tenía un corazón íntegro. Esto es muy importante al pensar, si lo traemos nosotros, hermanos, a nuestra casa, nosotros como padres de familia. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo estamos dando dentro de nuestras casas? Los padres de familia, que son los líderes, sacerdotes, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo para esa casa. Las mamás, las mujeres, ¿qué están haciendo? Porque hay hombres, hermanos, que han dejado, rechazado el liderazgo que Dios le dio como cabeza de hogar o cabeza, ¿verdad?, en su hogar, y lo han dejado y lo han delegado a la mujer. Las mujeres son las que están viendo por sus hijos, se preocupan si sus hijos están llevándolos a la iglesia, se preocupan porque los hijos aprendan del Señor, y los padres pues muchas veces ni van a la iglesia a ellos. Tal vez yo sé que esta noche no les va a gustar esta predicación, pero aquí lo que yo quiero traer a nosotros, hermanos, ¿qué ejemplo estamos dando en nuestras casas? Si estamos nosotros preocupándonos porque nuestros hijos aprendan la palabra del Señor, porque nuestros hijos aprendan los estatutos de Dios, de la palabra de Dios, porque nuestros hijos, hermanos, caminen, hermanos, en el caminar del Señor como debe de ser, con integridad, como dice la palabra, y que aprendan a amar a Dios más que todo, no tenerle un temor de miedo, sino de respeto.
Aquí pues vemos todo esto, como el Señor, sabiendo que Josué, él había aprendido todo, pues lo llama y le dice, levántate y pasa a este pueblo porque tú le vas a repartir la heredad que yo le da. El Señor, hermanos, da un encargo a Josué. La tierra había sido prometida a Israel, pero era necesario poseerla, ¿verdad? Era necesario que entraran, que fueran y pelearan también. No era algo que solo iban a entrar y ya Dios les iba a dar la victoria, Dios iba a pelear por ellos, ¿verdad? En el versículo 2 al 4 dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No era algo que ellos pues se lo merecían, sino que Dios había en su plena potestad, había prometido a sus padres dárselo. Yo he entregado, dice, como lo había dicho a Moisés, todo lugar, oiga bien esto, hermano, que pisara la planta de vuestros pies. Y aquí le habla en el versículo 4 todo el intenso territorio que les iba a dar, pero él les decía, todo lo que yo les prometí a Moisés, que le iba a dar a ellos, lo que le prometí a vuestros padres, que le iba a dar a sus hijos, al pueblo de Israel, ¿verdad? Que les iba a dar algo, hermano, casas que no iban a construir ellos, lugares, hermanos, viñales, dice que ellos no habían plantado, todo aquello cosas, hermanos, que iban a hallar en aquel lugar que ellos no los habían trabajado, Dios se los iba a entregar a ellos, se los iba a quitar a aquellos pueblos paganos y se los iba a entregar a ellos, pero había algo que el pueblo tenía que vivir, siempre pidiéndole o viviendo bajo los estatutos divinos. Todas estas cosas, hermanos, el pueblo tenía que vivirlo y vivir para el Señor. En el versículo 5, Dios le da una gran promesa a Josué y le dice, nadie te podrá hacer frente, oiga bien esto, todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Oiga bien, qué tremendo esto. Le ofrece una protección, le dice, yo estaré, nadie te va a poder hacer frente, no porque le iba a dar fuerza, sino porque él iba a estar con él en todo momento. Y esto, hermano, como líderes nosotros de nuestras casas, tenemos que traer la palabra del Señor a nuestra vida, ponerla dentro de nuestros hogares y saber que cualquier cosa, que en el camino que vamos guiando nuestro hogar, Dios está con nosotros y que si Él está dentro del hogar, si lo hemos metido, hermanos, y estamos siéndole fieles al Señor y somos íntegros a Él, estos versículos hermanos, se pueden aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Nadie te podrá hacer frente. Hermano, tal vez aquí está hablando de un líder, está hablando de una persona que estaba guiando a un pueblo, pero muchos padres de familia están guiando un pueblo que son sus hijos, que es su casa, que son, hermanos, los que viven con ellos. Ellos son líderes, están guiando a ese grupo, a niños, esposas, todos los que están en ese hogar. Entonces, cuando pone a Dios, hermano, pone su palabra como el centro de su casa, hermano, nadie dice te podrá hacer frente. Y no está hablando en aquel tiempo pues eran guerras físicas, pero aquí está hablando, hermano, de guerras espirituales, de problemas que se pueden presentar. Le dijo, nadie te podrá hacer frente. Si es que nosotros ponemos a Dios primero en nuestra vida, no va a venir nada que nos pueda. Señor, 3 veces le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Esto es muy importante. El tamaño, hermano, de la obra o de la duración de la obra que tenía por delante, las presiones que iba a tener Josué,
de un pueblo, hermano, eran tan grandes que era un pueblo, dice que era un pueblo terco, pueblo que un día estaba de una buena manera, al siguiente día estaba pensando otras cosas. Y vemos que ya pues la ausencia de aquel que le había enseñado, que era Moisés, no estaba, ¿verdad? Pero estaba la promesa de Dios, estaba la promesa de que él iba a estar con él. Y en el versículo, hermano, que hemos leído, ¿verdad? La promesa de Dios es una victoria segura en nuestra vida. Nadie te podrá hacer frente. Cuando tenemos esa promesa de Dios para nosotros, hermano, ya tenemos una victoria asegurada. Cuando sabemos que nos estamos guiando por la palabra del Señor, ya tenemos una victoria asegurada, porque Dios ha prometido, nadie te podrá hacer frente. Les había dicho, mire, todo lo que pisara la planta de vuestros pies será de ustedes. Dios se las doy. Donde ustedes lleguen, ese lugar va a ser de ustedes. Ahora, hermanos, nosotros tal vez no podemos decir, yo llego aquí y este lugar es mío. Pero cómo Dios no nos ha bendecido a nosotros. Cómo Dios no nos ha prosperado en muchas áreas. Cómo Dios nos ha bendecido, hermano, en que sentamos que nos esforzamos, pero al mismo tiempo es porque Dios nos ha dado la fuerza y nos ha dado salud para poder trabajar, para poder obtener las cosas materiales que necesitamos muchas veces. Entonces, todo esto nosotros tenemos que entenderlo. Nadie te podrá hacer frente. Esta es una palabra muy poderosa, hermano, hermana que me estás viendo en esta hora. Mételo a tu corazón, mete esta palabra completamente a tu casa y estas palabras se van a aplicar a tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Oiga bien, no era un momento, era para siempre. Como estuve con Moisés, él había visto, Josué había visto las victorias que Dios le había dado a Moisés. Él había visto todo lo que Moisés había hecho a favor de aquel pueblo. Hermano, tremendas cosas, abrir el mar, sacar agua de una peña. Veían, hermano, todo lo que Dios hacía a través de Moisés. Entonces le estaba diciendo al Señor, todo lo que hice por Moisés, con Moisés, lo voy a seguir haciendo contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Todos los protentos, todos aquellos milagros, todas aquellas situaciones que yo hice a través de Moisés, las voy a seguir haciendo a través de tú. Pero hay algo, tienes que esforzarte. Van a venir situaciones difíciles a tu vida, pero tienes que esforzarte. Van a venir desánimo, tienes que esforzarte. Van a venir problemas a tu vida, tienes que esforzarte. Eso era lo que le estaba diciendo en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. No te corras a la primera situación que viene. Hay gente que cuando una cosita llega a su vida, empieza a llorar y empieza a lloriquear y empieza a afligirse y empieza a querer correr. Y el Señor le decía a Josué, no, esa situación no me gusta a mí. Tienes que ser valiente, esfuérzate y sé valiente. Tienes que tomar fuerza, tienes que afrontar las situaciones que te vengan a tu vida. Sé muy valiente. Porque tú repartirás, eres tú el que vas a repartir esta tierra, le decía, por heredad. Repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual yo juré a sus padres que le daría a ellos. Todas estas cosas, hermano, mire, cuando uno ve estas situaciones, sabía que Josué iba a tener un guía seguro. Y que esa guía, hermano, era la presencia de Dios. Era la presencia que iba a ir siempre con él. El versículo 7 dice, solamente esfuérzate. Eso solo le pedía el Señor. Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley. Aquí está la palabra que es bastante clave para que todo le saliera a Josué como debía de salir en victoria todo el tiempo. Esta es la palabra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire qué precioso, hermano.
El Señor le estaba diciendo, mira, si tú te mantienes conforme a la palabra, a la ley que Moisés les dio a ustedes, si se mantienen caminando por esa ley, si no se apartan ni a un lado ni al otro, si se mantienen caminando firmes, haciendo mi voluntad, vas a ser prosperado en todo. Porque hay gente cristiana, hermano, que anda afligido todo el tiempo. Porque hay gente cristiana que no le sale nada bien, porque no pone la palabra de Dios primero en su corazón. No la guarda. Dicen ser cristianos, pero fuera de los templos son otras cosas. Y aquí le decía el Señor, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. O sea, esto es muy importante. Nadie conoce a Dios porque lo ha visto, lo conoce a través de la palabra. Y al saber lo que Dios quiere para mi vida y lo que quiere que yo sea y cómo yo sea, está aquí escrito en la palabra. No es como yo quiera vivir el Evangelio. No es que yo quiera vivir un Evangelio acomodado a mi manera. Es como la palabra de Dios dice. Y aquí había una gran promesa de solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella. Oiga bien, esta era la recomendación más importante. Ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, todo lo que hiciera. ¿Por qué tenía? ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Mira, si tú te mantienes haciendo mi voluntad y cuando vas a hacer algo, me consultas, me preguntas si te va a ir bien, si buscas guianza, si analizas y me pides en oración lo que vas a emprender, te va a salir bien porque me vas a escuchar responderte, te vas a escuchar que yo te respondo. Entonces, si guardas la palabra, aquí está el Señor lo que dice que el cristiano debe de hacer en el libro ¿cómo se llama? Levítico, Deuteronomio, están todas las leyes, hermano, que el Señor pues mandó al pueblo de Israel, cosas que debían de hacer y cosas que no debían de hacer. Entonces cuando se hacen las cosas que sí se deben de hacer, todo va a salir bien, pero cuando se hacen las cosas que no se deben de hacer, van a venir consecuencias negativas a nuestra vida. Van a venir cosas que no son buenas a nuestra vida. Entonces debemos mantenernos haciendo la voluntad del Señor para que seamos prosperados, hermanos, espiritualmente. De muchas maneras ser espiritual, materialmente, en todas las áreas. Vamos a ser prosperados si mantenemos. ¿Sabe por qué? Porque si nos mantenemos estudiando la Biblia, entendiendo y entendemos lo que dice la Biblia, vamos a saber cómo actuar, qué cosas no le agradan a Dios, qué cosas no debemos de hacer para poder caminar bien en la vida. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Porque si él se apartaba de la palabra, se iba a olvidar de las cosas que Dios había mandado que no se hicieran, y al hacerlas le iba a venir fracaso a su vida. Y eso es lo que Dios le estaba recomendando a Josué. Que había un poder sustentador, hermano, para ayudarle, para guiarlo. El versículo 9, hermano, al 10, del 8 al 10, al 9, perdón, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todas las cosas que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Oiga bien, aquí viene la promesa más poderosa. Porque yo, Jehová tu Dios, porque Jehová tu Dios estará contigo en todo, en donde quiera que vayas. Oiga, te lo leo nuevamente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué precioso, hermano. Es que aquí podemos ver ese poder sustentador. Alguien dijo, aquí está la verdadera batalla de la fe, no lo que somos, sino lo que Él es, no lo que sentimos, sino sus verdades, ¿verdad? O sea, no lo que nosotros seamos, hermanos, sino lo que es Dios. El hombre puede tener riqueza, puede tener poderío aquí en la tierra, pero todo eso es limitado, pero el poder de Dios es ilimitado. Y ahí es donde nosotros pues nos agarramos, hermanos, para creerle a Dios. Y Él le decía, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Y esa promesa se mantiene en los cristianos. Donde quiera que anda un cristiano verdadero, allí anda el Señor. Donde quiera que va alguien que le sirve a Dios y lo hace con integridad, el Señor va a andar con él. Y esto no es cualquier cosa de decir, ¿será que en verdad es la promesa de Dios? No solamente fue una promesa para Josué, ahora es una promesa para toda la iglesia, de que Dios iba a estar. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida, de la vida, hasta el fin. O sea, no estamos solos. Él anda donde quiera que nosotros andamos. Nuestro Señor Jesucristo anda con nosotros. Entonces, creámosle a Dios, hermano, de que nosotros pues somos gente que Dios ama, que Dios nos guarda. Hermano, y por eso tenemos, cuando yo he leído todos estos versículos, me pongo a pensar que todo esto lo debemos de creer no solo para los líderes de alguna iglesia, líderes que trabajan en las iglesias, pero líderes en sus hogares, que le estamos transmitiendo a nuestros hijos, que estamos enseñando, que nuestros hijos están aprendiendo de la palabra del Señor. Porque, como decía al principio, hay hombres que ya entregaron su liderazgo a la mujer y la mujer es la única que está luchando por mantener a sus hijos en el camino del Señor. Y hay padres también que saben que sus hijos andan en malos caminos, pero les tienen temor y no los corrigen para que no se le vayan de la casa. Entonces, eso no es correcto. Josué, hermano, termina en el capítulo 24 y lo quisiera leer y todos sabemos y muchas veces hasta lo decimos de memoria todos estos versículos. En el capítulo 24, versículo 14 al 16, dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad. Integridad es con verdad, nada oculto que andemos nosotros escondidos puede estar cuando la verdad en nuestra vida tenemos que desecharlo. Con integridad y en verdad. Y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. O sea, aquí le está hablando de aquellos que nosotros le servíamos cuando no éramos cristianos, ¿verdad? Aquellos que no nacimos en el Evangelio. Y cuando venimos a Cristo, pues tuvimos que desechar todas aquellas cosas que adorábamos, que no tenían ningún beneficio, que no eran dioses, pues hay un solo Dios. Y sin más les dice él en el versículo, después que les llama esto, todo el versículo, el capítulo 24, hermano, habla acerca de la despedida, casi el discurso final de Josué. Pero en el versículo 15 ya les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir, o a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, oiga bien, allá estaban sirviendo a dioses que no eran dioses de verdad, que en nada les ayudaban, ¿verdad? Que en ninguna cosa les pudieron ayudar. Y él les dice que al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, a los dioses de aquellas tierras donde iban a llegar, en cuya tierra habitáis, o sea, donde estaban, habían otras naciones que eran paganas y tenían dioses que no
no servían de nada, pues eran hechos de barro, de madera. Pero Josué habla estas palabras, y esta es la palabra poderosa que todo jefe de familia, padre de familia, cabeza del hogar, matrimonio, deben de meter en su hogar y de hablarlo de esta manera. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta palabra es la que más me llamó la atención de todo lo que hemos leído, porque Dios le da una promesa de estar con él, pero se había mantenido tan íntegro en toda su vida, que aún, hermano, su niñez y ya cerca de su muerte, viene y le dice a la congregación, o sea, al pueblo de Israel: miren, si ustedes sírvanle a Dios, pero sírvanle con integridad, de verdad, sírvanle solamente a Él, ya despójense de toda idolatría, de todos los dioses que no son dioses, y sírvanle a Dios. Pero si a ustedes les parece malo servirle a Él y quieren servir a otros dioses, pues escojan ustedes, ven ustedes a quienes van a escoger. Pero yo y mi casa, mire, esta palabra no es cualquier palabra la que estaba diciendo Josué, hermano. Cuando un padre de familia dice: pero mi casa y yo, él sabía lo que había inculcado en su casa. Él sabía lo que le había enseñado a sus hijos, hermano. Él sabía lo que en su casa se vivía. Él sabía lo que ahí había dentro de su casa. Él sabía que aún estando él, su familia se iba a mantener fiel al Señor. Él sabía que aún sin estar él, toda su casa se iba a mantener fiel sirviéndole a Dios. Y él dice: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo me imagino que ahí habían nueras, ahí habían yernos, ahí había de todo en la familia de Josué, porque estamos hablando de un anciano. Y podemos ver nosotros, hermanos, cómo, pues, él dice esta palabra y la dice, hermano, con una gran autoridad: pero yo y mi casa. Ya usted se imagina que muchos de nosotros, los líderes, digamos a la congregación: miren, ahí ven ustedes a que me sirven, pero yo y mi casa. Y le van a decir: pero mire su hija cómo es. Y mire, allá vimos a su hija. Y mire, allá vimos a su familia por allá todo arruinado. Josué estaba diciendo algo, hermano, que nadie le podía reprochar nada. Josué estaba diciendo algo con la seguridad que nadie le iba a decir: pero si su casa no le sirve a Dios, solamente usted, hombre. No, hermano, él sabía lo que había enseñado en sus hijos, así como él se había preocupado desde niño en aprender las cosas de Dios, en aprender de otro líder y crecer bajo la guianza de un líder como Moisés. Llegó, hermano, él también cuando ya fue adulto, enseñar a su casa y que su casa lo viera cómo le servía con integridad al Señor, que nunca se apartó, como le dio el Señor, de la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor, el encargo que le dio: nunca se aparte de ti esta palabra. No te vas a apartar ni a diestra ni a siniestra, para que todo lo que emprendas, todo lo que hagas te salga bien, ¿verdad? Es triste ver a pastores que los hijos andan, hermano, en las calles borrachos muchas veces. Pastores que los hijos andan en pandillas, ¿verdad? Pastores que sus hijos no le sirven al Señor, porque no se preocuparon de enseñar a su casa. No se preocuparon de que la santidad de Dios se mantuviera en su casa. Los hijos salen para donde quieren, salen a la hora que quieren. Así están los cristianos de este tiempo. Sus hijos salen a las calles, andan con otros que no son cristianos, van a fiestecitas de jovencitos que no son cristianos, y allá usted no sabe lo que ellos están haciendo. Pero aquí le decía Josué: mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Él había visto el poder de Dios al hacerle fiel a él. Toda la guerra que estuvo. Es más, cuando Moisés estaba vivo, pues Josué y Caleb eran uno de los generales, hermanos, del ejército de Israel. Eran los que iban al frente a pelear, eran los que organizaban las batallas. Pero cuando Moisés ya no está, hermano,
Él ya sabía lo que tenía que hacer. Y Dios solo le dijo, solo mantente fiel, solo mantente en la palabra que te enseñó Moisés. Solo mantente haciendo lo correcto. Y yo voy a estar contigo. Y nadie te puede hacer frente. Nadie te va a poder detener en lo que vas a hacer. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar. Yo voy a ir en todos los lugares que tú vayas. Allí voy a estar contigo yo. Y él termina con esto diciendo, en mi casa seguiremos sirviendo a Dios. No importa lo que venga, le digo, yo ya les enseñé, yo ya les he enseñado la palabra, ustedes han visto lo que Dios ha hecho, y yo veo que ustedes como que no quieren cambiar, como que no quieren aceptar la palabra de Dios. Pero si yo les digo a ustedes, sírvanle con integridad y en verdad al Señor. Pero si les parece mal eso, búsquense a quien servir. Allá los dioses que sirvieron vuestros padres allá al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos aquí en estas tierras donde estamos. Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Había visto la mano de Dios a su favor Josué. Lo había visto, hermanos, y dicen que Moisés, hermano, hizo grandes cosas, pero Josué terminó de conquistar aquellas tierras que él tenía que conquistar. Vio, hermano, caer los muros de Jericó. Vio, hermano, tuvo derrotas también que no por él, sino por la gente que estaba dentro del pueblo, cometió errores y eso le causó una derrota al pueblo. Pero Dios, cuando él se arrodilló, Dios le mostró lo que tenía que hacer y él lo hizo. Ahora, esto es lo que se quiere decir, que si somos obedientes a Dios y hacemos las cosas que Dios nos manda a través de su palabra, no lo que nosotros pensemos que Dios cree, no, es lo que dice en su palabra. Porque hay gente creyendo, no, es que yo pienso que Dios piensa de esta manera, es que yo creo que Dios quiere de esta manera. No, la palabra del Señor. La palabra del Señor. Versículo 7, claramente, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca. ¿Será que enseñamos nosotros en nuestras casas lo que debe de hacer en la palabra de Dios? Esto, hermano, nos va a llevar a tener hijos, hermano, que van a ser poderosos en la palabra cuando crezcan. Cuando los niños que están pequeños puedan crecer en conocimiento de la palabra y en temor al Señor, para servirle con integridad como Josué le sirvió. Y terminar diciendo, mi casa y yo serviremos a Jehová. No cualquiera puede decir esto en estos tiempos. No cualquiera puede decir, mi casa y yo vamos a servir a Dios. Porque a veces en el hogar el hombre le sirve a Dios, pero la mujer no quiere. La mujer le sirve a Dios y el hombre no quiere. Está de cabezón que no le quiere servir a Dios. Pero Josué dijo, mi casa y yo, o sea, incluida la esposa, incluidos los hijos. Y ya estaba viejito Josué, o sea que iban yernos y nueras ¿cómo se llama? Nietos y quizás bisnietos, hermano. Pero él estaba diciendo, toda mi casa serviremos al Señor. Todos vamos a serle fiel a Dios. ¿Será que podemos decir nosotros esto? ¿Será que nosotros conocemos a nuestros hijos, los que tienen hijos ya adolescentes? Sabemos lo que hacen nuestros hijos cuando nosotros no estamos, cuando no los vemos. Porque es muy importante esto, hermano. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Le voy a pedir que cierre sus ojos en esta hora y medite en esta palabra por un momento. Dios nos va a bendecir siempre. Dios nos va a ayudar siempre.
pero su palabra es clara. No nos apartemos de ella. No nos salgamos de la palabra del Señor. Y vamos a ser prosperados, como le dijo a Josué. Lo que pisare la planta de vuestros pies será de ustedes. Y nadie les va a poder hacer frente. Todas estas palabras las podemos aplicar si nosotros le somos fieles a Dios. Dios es fiel a su palabra. Si nosotros le somos fieles, todo lo que está escrito en ella, las promesas que están, son para nosotros. Nadie nos va a poder hacer frente. Vamos a ser prosperados espiritualmente y materialmente, porque somos hijos de Dios. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles tal vez de escasez para algunas personas, pero son pocos los cristianos que están pasando hambre. Son pocos. Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado. Y aquel que tal vez no tiene dinero, siempre hay alguien que le echa la mano, porque Dios pone en el corazón. La palabra de Dios, las promesas se cumplen en nosotros. Nadie nos va a poder hacer frente. Solo seámosle fieles en nuestro trabajo, en la obra del Señor y con nuestra casa. Voy a orar en esta hora. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, por la bendición que tú nos das. Bendice Dios a cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos, su familia, sus casas, sus hijos. Dios, bendíceles. Ayúdale, Dios, a todo lo que ellos necesiten. Aquellos amigos que puedan estar viendo, Señor, este momento que estamos compartiendo, bendíceles también a ellos, Señor, sus casas. Padre Celestial, que puedan ellos poner por obra tu palabra, para que tus promesas también lleguen a sus vidas. Bendice a cada uno de los que están enfermos, Señor, te pedimos sanidad para cada uno de ellos. Señor amado, en estos tiempos difíciles debemos de creer más en tu palabra. Debemos hacer nuestra más tu palabra cada día más. Señor, ayúdanos, Señor, a ser fieles en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir. Señor, ayúdanos a parar firmes en estos tiempos difíciles. Señor amado, el amor se ha perdido, la maldad está abundando. Muchas situaciones difíciles viviéndose en el mundo, pero tus hijos tienen promesa de que tú ibas a estar con ellos. Tus hijos, hay promesa para ellos. Por eso hemos decidido nosotros, Señor, serte fiel, porque sabemos que tú eres un Dios fiel. Padre, gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta palabra pues sea de ayuda para ustedes. Gracias en el nombre de Jesús. Adelante, hermanos.